y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco que nos siga a través de la, por supuesto, televisión, radio y plataformas de internet. Fíjense que hoy voy a conocer el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, nos da un respirito. En la primera quincena del mes, en este caso de abril, tenemos una disminución del 0,16%, con lo cual tenemos la inflación en 6,24, simplemente por comparar. El año pasado lo teníamos en 7,72. También dio a conocer el INEGI estadísticas sobre la propiedad intelectual. En este caso, la inversión en propiedad intelectual registró una tendencia al alza entre 2008 y 2021. Esto es, digamos, un movimiento más largo. Creció del 1,6 al 3,8 del Producto Interno Bruto. Tenemos que profundizar en esto para darle más contexto. Quienes más invirtieron en propiedad intelectual fueron las empresas que están, pues, literalmente en la innovación, buscan mejorar sus servicios y sus productos. Las empresas no financieras poseen más de 3/4 partes del valor total de la inversión acumulada en este capítulo. Así es que, bueno, va creciendo la propiedad intelectual, pero quizá no a los niveles o a las tasas que debería tener una economía que esté volcada a la innovación. El presidente está en aislamiento, bajo tratamiento médico, después de haber dado positivo a COVID. Esta mañana, muy tempranito, el secretario de Gobernación en la mañanera dio esa información. También dijo que el gobierno se va a limitar a una relación institucional con la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, hay un grupo que circundaba la Corte y en este caso ha llegado la Guardia Nacional. Estaban pidiendo la dimisión de la ministra Piña. Por cierto, hablando de la Suprema Corte de Justicia, admitió a trámite, pero al mismo tiempo rechaza la ministra Ortiz que el INAI pueda operar con 4 comisionados. El INAI, por su parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, presenta un recurso de inconformidad. Es una nueva caravana. Hace un momento hablaba con Irene Muji, que me decía, más que caravana es un viacrucis. 3,000 personas salen de Tapachula y quieren llegar a la capital de la República, piden la desaparición del Instituto Nacional de Migración. Les recuerdo que mañana, después de todo este tiempo, el titular del Instituto Nacional de Migración, que sigue en funciones, va a declarar finalmente por la tragedia de Ciudad Juárez. En más información, por aquello del pan y circo, después de Rosalía, ahora existe la posibilidad de que Maluma dé un concierto en la Ciudad de México. ¿Por qué no? Y va a ocurrir en el Zócalo, y al Zócalo, contribución de los senadores, en este caso una senadora, Mónica Fernández Balboa, ha planteado que el Zócalo ya no se llame la Plaza de la Constitución. Entonces se va a llamar la Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 1824. Uno dice, vaya, qué aportación fundamental para que el país funcione mejor. Ya no es Plaza de la Constitución, sino espero que a la Diana Cazadora no nos recuerden los apellidos hasta de su tatarabuela, ¿no? Y digan, es Diana la Cazadora, pero de Jiménez Pons, bueno, todo lo que haya que llevar. La verdad es que uno se pregunta qué utilidad tienen esas cosas. Lo que sí tiene utilidad y tiene que ver con la justicia cotidiana es un tema que platicábamos hace unos meses con la, en este caso, senadora, iba a decir ministra Sánchez Cordero, que también lo fue, sobre la homologación, en este caso, de un solo código de procedimientos civiles y familiares, que va a dar certeza a muchísima gente. En un momento más platicaremos, por supuesto, del tema. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que han salido 11 mexicanos de Sudán con el apoyo de España. Información, ya escuchábamos que la ministra Loreta Ortiz admitió a trámite una controversia constitucional del INAI. Lo que no admitió efectivamente es la suspensión para que puedan, en este caso, sesionar en el Pleno con cuatro comisionados o comisionadas. Yo le agradezco mucho a una de ellas, a Julieta Río, comisionada del INAI, que converse con nosotros. Comisionada, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, muy bien, muy buenas noches. Pues pedirte que le cuentes al auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país, cuál es la posición en este caso del instituto después de que se enteran la decisión de la Suprema Corte. Entiendo que meten un recurso de inconformidad. Sí, así es. Bueno, lo que prosigue en este caso, Leonardo, es precisamente un recurso de reclamación. Hoy nos enteramos, como todos saben, de esta decisión de la ministra Loreta Ortiz de no aceptar esta suspensión. Y bueno, pero tenemos la vía
de ir a un recurso de reclamación. ¿Qué es? Bueno, nos vamos a otra sala y bueno, tenemos la esperanza aún de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de que nos concedan esta suspensión, Leonardo, para irnos precisamente a sesionar 4 comisionados. Recuérdele, comisionada, a quienes nos ven en todo el país, la importancia que tiene el instituto y por qué razón se ven impedidos, en este caso, impedidas para sesionar en el Pleno. No, pues la importancia del instituto es precisamente eso, conocer a quién se le vendió un avión presidencial, a quién se le compra, se le vende, pero sobre todo, Leonardo, el interés de la comunidad social es a quién se le pide información sobre sus semanas de cotización en el IMSS, en el ISSSTE, conocer su expediente clínico, pero más allá de todo eso, Leonardo, los comisionados, las comisionadas del INAI, vamos a ir a la otra sala en este recurso que nos dice nuestro director jurídico, porque tenemos que defender este derecho más allá de las personas. O sea, entonces nosotros vamos a ir a otra sala, a esta instancia, y la importancia del acceso a la información la conforman 2 derechos. Por un lado, Leonardo, la protección de datos personales, y por otro lado, precisamente lo que está pasando en este país. Conocer qué está pasando en este país. Entonces, bueno, conocimos la decisión, sabíamos, Leonardo, lo platicamos, hay que ser sinceros, platicábamos los comisionados de que podía venir en ese sentido la posición de la ministra Loreta, pero hay más ministros. Yeah. Entonces vamos a otra sala. Ya, me parece, digamos, lógico. Además, hay en este caso un llamado internacional. Hace unos días leía lo que dijo Pedro Vaca, el relator de libertad de expresión en el espacio, en este caso continental, el espacio de la Organización de Estados Americanos, y también lo que dijo el responsable de ONU Derechos Humanos. Un llamado respetuoso también al Senado para que integren su totalidad el Pleno y más allá de controversias en la Suprema Corte puedan despachar, puedan sesionar. Comisionada. Sí, así es, Leonardo. Precisamente hace unos días la ONU, la Oficina de Derechos Humanos en México, le hizo un exhorto, un llamado al Senado, a la JUCOPO, que preside el doctor Ricardo Monreal, donde efectivamente le advertía que el periodo ordinario termina esta semana donde es clave y necesitamos que designen a los comisionados. A ver, la terna de los comisionados están los 3. Ya está todo listo, Leonardo. Entonces, la ONU precisamente le decía a la JUCOPO que nombra. Por otro lado, lo que tú estás diciendo de Pedro Vaca, efectivamente, Pedro fue muy claro y preciso en sus señalamientos. Y bueno, hoy, Leonardo, que conocimos cerca de las 6 de la tarde esta decisión de la ministra, te quiero decir algo, no nos sorprende. La verdad, lo habíamos platicado desde el momento en que radicó en su ponencia la aceptación de esta controversia. Bueno, pero vamos a otra sala de la misma Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Confiamos en la ministra Norma Piña y en los ministros, entonces pues es un camino que hay que seguir, Leonardo. Muy bien, pues seguiremos puntualmente el tema. Comisionada del Río, muchas gracias por el enlace. Al contrario, Leonardo, te vamos a seguir informando de lo que procede. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, pues ahí tiene lo que ocurre en el INAI. Pues esto es muy buen artículo hoy de Jesús Silva Gerso a propósito de los jueces, ¿no? Y del razonamiento que hacen. Estamos hablando de jueces constitucionales, más allá de las preferencias políticas que puedan tener. Ciertamente hay una, coherencia interna que debe tener el razonamiento de los jueces constitucionales. En fin, muy interesante texto hoy de Jesús Silva Herzog, publicado en Reforma. Y bueno, pues aquí tenemos inteligencia humana, claramente todo el equipo, aquí sobra inteligencia humana, pero también tenemos inteligencia artificial. Nuestra muy querida Natalia Nat nos auxilia el día de hoy con lo más relevante. Natalia, adelante. Hola, doctor Curcio. Antes que nada, gracias por invitarme a su programa. Hice un resumen de las noticias nacionales e internacionales que según el buscador Google fueron tendencia el día de hoy. En temas internacionales, la nota que hizo trending fue sobre los primeros mexicanos evacuados de Sudán que ya se encuentran en España, informó este lunes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Llegan a Madrid 5 connacionales y sus familiares desde Sudán con el apoyo de España, publicó en su cuenta de Twitter.
El domingo pasado, el canciller detalló que se pudo sacar a los primeros mexicanos que se encontraban en Sudán, país que se encuentra en medio de un conflicto armado. En México, este lunes, Ricardo O'Farrell acaparó los trendings de Google. El comediante explotó contra otros comediantes del stand-up mexicano como Mao Nieto, Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera, Alex Fernández y hasta contra las galletas Ritz por malos tratos a su persona. Pero ninguno de estos temas pudieron superar en búsquedas a peinados locos para el Día del Niño. El Día del Niño es una celebración muy importante en muchos países alrededor del mundo. Una de las formas más divertidas de celebrar el Día del Niño es a través de la creatividad y la diversión, especialmente cuando se trata de peinados locos. Le agradezco me haya invitado Dr. Curcio. Espero volver pronto, y a toda su audiencia gracias por sintonizarme y buenas noches. Cuando quieras, Natal, bueno, todos los días vamos a estar contigo, por supuesto, faltaría más. Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Vamos a enlazarnos ahora con el doctor Miguel González Compea para analizar la situación de la Suprema Corte y particularmente estas duras palabras que el viernes tuvo el presidente de la República: no les tomen ni el teléfono. Ahora ya suavizó el secretario de Gobernación el tema y dijo, bueno, va a ser una relación institucional, que es lo que uno esperaría, ¿no? No espera uno que haya sonrisas ni que haya simpatía. Ciertamente este gobierno no ha mostrado particular sensibilidad con los jueces, salvo el periodo en el que le resultaban favorables. Hoy me hacía ver María Amparo Casar con toda, en este caso, oportunidad, la época que Azuela tenía, quien fue también presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratos con el presidente, al jefe del Estado. Hoy pues le parecía aquello monstruoso, ¿no? El viernes habló de politiquería, enjuagues y sabrá Dios cuántas cosas más. Está muy bien, pero cuando iba, en este caso, Saldívar, y tuvieron esa cercanía, que es parte de la reflexión que hoy compartía con usted en su artículo, Jesús Silva Herzog, esa cercanía de Saldívar, entonces no eran enjuagues, era cercanía, diálogo intelectual, lo que uno quiera. En fin, no parece que haya una coherencia, en este caso, en la forma en que se relacionan los dos poderes. Pero bueno, ya tengo el enlace con Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto estar contigo, con tu público, que hace un rato que no hablamos. Amigo, pues es que no me contestes el teléfono, tu jefe te había dicho, a Curcio no le contestes el teléfono. Así como el presidente les decía a sus secretarios. Oye, ¿cómo ves del viernes a hoy, en donde, bueno, pues el secretario de Gobernación ya dice, va a haber una relación institucional? Idealmente, ¿cuál es la relación entre los dos poderes? Bueno, idealmente no es una relación en la cual no le tomen ni el teléfono. O sea, la relación institucional es aquella en la cual pues hay una relación, aunque sea seca, sea, pues en fin, no demasiado cariñosa, no demasiado afectuosa. No hace falta el cariño pues, en esos casos, ¿no? No, pues el cariño no importa, pero relación debe haber. Porque como tú sabes, la Constitución establece que el poder público está dividido en tres: en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y pues entre los tres tienen que ponerse de acuerdo y hacer las cosas necesarias y suficientes para el buen curso del país, de cómo debe funcionar el país. Oye, llama la atención que por un lado el presidente haya dado o haya tenido una reacción tan extraordinariamente áspera con la Suprema Corte de Justicia, cuando al mismo tiempo abrió la solución constitucional, que es decir, bueno, me están diciendo que tal disposición, el mando de la Guardia Nacional, no puede estar en manos de Discúlpame, Leonardo, no te escuché esa última parte, ¿me podrías volver a decir, por favor? ¿Me escuchas ahora? Sí, ya te escucho. Decía el presidente da una solución constitucional diciendo, como la Suprema Corte me ha dicho que no es constitucional, pues yo voy a hacer campaña y para el 24 voy a ver si tengo una mayoría calificada para reformar la Constitución. ¿Qué es lo que procede, Miguel? Mira, lo que procede primero es llevar esa ilegalidad al INE, porque el presidente no puede hacer favoritismo ni campaña en favor de su partido político. No le corresponde y legalmente no es recomendable o no es permitido.
Y de paso alguno de sus aspirantes, Miguel, dirá, oiga, denos chances de proponer el programa, ¿no? Usted ya no va a ser candidato. No, pienso en Claudia Sheinbaum, en Marcelo Ebrard, en Adán Augusto. Bueno, esa es la otra parte del asunto. O sea, ya le está imponiendo a sus corcholatas pues una agenda de campaña, que es la de él, lo cual pues es lamentable. Es lamentable y es un poco triste que estemos hablando de esto mientras el presidente está enfermo, porque pues no sabemos de qué está enfermo y no sabemos en qué grado está, y ojalá no esté, o sea, no nos llevemos una mala sorpresa. No, yo le doy crédito a la palabra, Miguel. Supongo que el miércoles estará ya funcionando, pero bueno, eso es lo que han dicho hasta ahora, pero están también los dichos, en este caso de la Suprema Corte de Justicia, ya establecidos, cuando llama la atención de que la jefa de gobierno tenga un modelo de seguridad diferente al que el presidente propone y dice que es el que constitucionalmente debería imperar en este país. Bueno, por lo menos que le diera la oportunidad de proponer a ella algo, ¿no? Bueno, ahí está el asunto. O sea, está por un lado la cuestión de la ilegalidad en la intervención del presidente, digamos, a futuro en una campaña la cual está prohibido que esté. Y la segunda es que hay una especie de proyecto transeccional de si ustedes quieren ser candidatos tienen que defender mi agenda, y mi agenda empieza por sostener que la Guardia Nacional debe estar dentro del Ejército. Y eso sí es muy grave, porque lo que está haciendo es maniatar al poder público electo democráticamente pues para el próximo sexenio, lo cual, ¿y con qué derecho? Diría mi abuelita. O sea, ¿con qué derecho el señor se impone a un candidato que va a ganar y que tiene pues sus propias ideas? Eso sí no se vale, Leonardo. Eso está fuera absolutamente de toda discusión. Y con el tema del legislativo llama la atención, había dicho el secretario de Gobernación que no iba a pasar la ley minera, alguien arriba del secretario de Gobernación dijo, pues ¿sabe qué? Sí va a pasar y va a ver qué pasa, y por otro lado pues tienes al presidente y al secretario de Gobernación como, digamos, los coordinadores de la bancada de senadores. Ellos dicen se elige o se integra el INAI y el Ejecutivo dice, pues no se integra, ¿cómo ves? O sea, el presidente ya es el gran legislador, bueno, siempre lo ha sido en los últimos tiempos, pero ahora de manera contrapuesta con el coordinador de su propia bancada, Miguel. Mira, lo del Senado es una cosa que yo llego a pensar de vez en cuando que es incomprensible. O sea, es de su partido, no se ponen de acuerdo y se han contrapunteado varias veces. Pero lo grave de lo que acabas de decir es en realidad lo anterior, lo de la ley minera. O sea, ni siquiera leyeron o sea, ni siquiera se circuló el dictamen de la comisión a propósito de esa ley y la están aprobando. Esa ley de suyo. Como aprobaron el plan B, Miguel, pues usted mande, aquí instalamos yo tengo a Natalia aquí que me ayuda con la inteligencia artificial, allá en la Cámara de Diputados tienen la robótica. ¿De qué se trata? Estoy de acuerdo, ¿no? No, o sea, tienen en realidad un aparato que levanta dedos cuando se le antoja al presidente y los baja cuando se le antoja al presidente. O sea, eso no tiene el menor sentido, Leonardo. O sea, estar jugando. Pues sí tiene, Miguel, tiene todo el sentido, es una funcionalidad presidencialista pura, ¿no? Es decir, estás borrando la funcionalidad de una bancada y del poder legislativo por esa misma vía. Bueno, vaya, tienes toda la razón. Lo que te quiero decir es que me parece ominoso, me parece abyecto, me parece lamentable que los usen a todos los diputados de una manera tan utilitaria, nada más para levantar el dedo. O sea, verdaderamente eso, teníamos 30 años de no verlo, la verdad. Sí, es una cosa muy penosa, Leonardo. Pues, muy penosa. Mi querido Miguel, te agradezco mucho el enlace, cuídate mucho.
Leonardo, te mando un abrazo muy grande a ti y a tu público. Cuídate mucho, por favor. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene Miguel González Compeán, compartiendo con usted esta reflexión sobre lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia y también pues el tema del INAI, ¿no? La relación con el Senado. Ya está en el estudio Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, pues encantado de saludarte, a ti al auditorio, una escapada porque seguimos en sesión en la Cámara de Diputados. Qué emocionante fue ver a Zelensky en Enlace y bueno, pues ocurrió efectivamente la semana pasada. En efecto, el jueves pasado tuvimos por fin el primer Congreso Latinoamericano en recibir al presidente de Ucrania, al presidente Zelensky. Y claro, pues fue importantísimo en cualquier sentido en donde se vea. Primero, pues porque apoya la política que claramente nuestro país ha tenido en Naciones Unidas, que pues para mí es la que debería de importar más y que debería de ser la que manejara la línea con la que nos condujéramos todos los demás en el Estado mexicano. Sin embargo, al interior del país, pues la línea de Naciones Unidas no ha sido la línea única o la línea clara. Pareciera que vivimos en mundos separados. Hay un ejecutivo y una mayoría que piensa pues de otra manera, ¿no? Que no hay una invasión, que hay un conflicto de dos partes y que ambas partes tienen una razón. O sea, me parece que es un error no solo dramático, sino que en la historia esa posición va a pasar, ya no digamos con una tibieza, sino con un fallo moral absoluto. Es decir, estamos ante un espacio en donde claramente hay un agresor y un agredido, hay una víctima y un victimario. Un condenado en Naciones Unidas. Bueno, es el presidente Putin, es hoy no solo un condenado, hay una orden de aprehensión por la Corte Internacional para el presidente Putin por crímenes de guerra, vaya. Me cuesta entender, digamos, esa disonancia, pero también que la historia de este país, que hemos convivido al lado de una potencia que durante años tuvo este ánimo, digamos, avance territorial sobre nosotros, y ya me pensé mejor que Texas deba ser Norteamérica y luego Arizona y todo lo demás, que toda esa historia no pese en el análisis de algunos diputados de la mayoría. Pues es clarísimo, ¿no? Y además, hemos tenido 4 intervenciones, una en efecto, pues nos costó la mitad del territorio nacional. Eso debería ser suficiente para reflexionar sobre lo que significa vivir vecino de un imperio y ponerse del lado del invadido en todo momento, ¿no? Pero además, esta invasión ha transgredido el orden internacional al cual nos habíamos acostumbrado en las últimas décadas. Paralizó, ¿no?, el Consejo de Seguridad y ya efectivamente se ha saltado a la torera toda la legalidad, que es el uso de la fuerza solo como legítima defensa. Bueno, está ese tema, qué bueno que lo hicieron. Te lo agradezco mucho, sí, fue una cosa muy emocionante además, Leonardo. Que un poder del Estado retome esto y que recordemos que hay poderes del Estado, ¿sí? Fue emocionante, fue un momento importante. El presidente Zelensky fue muy claro además en su mensaje. Pido a México, con su liderazgo, que ejerce el papel que le corresponde en Latinoamérica, que puedan ayudarnos a promover el plan de paz que Ucrania ha presentado, que sigan apoyándonos en Naciones Unidas. Nos dijo algo más fuerte: apóyennos en las instancias internacionales para ir al castigo de los criminales, y nos dijo hay que estar del lado de la paz y no se puede estar del lado de los bandidos. En este caso no hay medias tintas en ese terreno. Creo, Leonardo, pues que hay que ver qué viene. No es fácil la situación. Hay que aspirar y hay que buscar que dialoguen las partes. Por supuesto, para los ucranianos que valientemente se han defendido por más de un año, el que sigan en su territorio es un impedimento casi ético para poder iniciar cualquier conversación. Pero mira, es una situación muy compleja, ¿no? Algún día el expresidente, primer ministro Yitzhak Rabin, él decía, cuando recién había firmado la paz con Yasser Arafat, y había mucha crítica de cómo con quien fuera terrorista, con quien te atacó, y él decía: la paz se negocia con los enemigos. Yo agregaría, pues con los amigos te vas a echar un trago, ¿no? Una comida. Pues ¿con quién negocias? Pues
pues sí, con tu enemigo te sientas a negociar. Y una guerra efectivamente tiene que terminar así, efectivamente, con el diálogo entre las partes, ver en qué condiciones ocurre. ¿Qué más tenías? Fíjate, bueno, ha sido un día intenso, de claroscuros. Yo lo resumiría otra vez al cuarto para las 12, ya que esta semana termina el periodo legislativo. Alguna vez Porfirio Muñoz Ledo decía, pero qué manera de legislar, pues así estamos, ¿no? Ahorita todavía estamos a la espera si se sube o no un proyecto de ley para una iniciativa de ley para reglamentar el uso de precursores para todo el tema del fentanilo, pero está hecho de una manera que elimina la participación del Consejo de Salubridad General, es decir, confunde entre salud, entre riesgo sanitario y seguridad. Casi etiqueta como ilegales todos los precursores, aunque se usen para medicamentos legales, aunque se usen para pintura. En lugar de tener que solicitar a la COFEPRIS o a otras instancias muchos de los permisos, los tendrías que solicitar a la Marina para la transformación. Ignorancia pura. Pues es decir, en esta legislatura hemos visto muchas iniciativas que dices, caray, pero ¿quién escribió esto? Esta que está a punto de votarse es probablemente de las peores. Otra de las peores, es muy probable que nos hagan manita de puerco para mañana, entre mañana y pasado, llevarla a discusión otra vez en fast track, sin cumplir lo que habían prometido, lo que la propia Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación conjuntamente habían propuesto 7 parlamentos abiertos para la discusión profunda de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Pero tú crees que se atrevan a hacerlo? O sea, tenemos un presidente enfermo ahora mismo. Le deseamos una pronta recuperación. Totalmente. Y ha sido escarnio público que no tengamos la vacuna patria. Y cuando te dicen que hay que tener ciencia nacional, no, ya viste la comunicación que le está llegando a investigadores nacionales y a becarios. Si quieres tener ciencia nacional, este es el camino. Y yo creo que el presidente hoy dirá, ¿sabe qué mejor ciencia transnacional? Y ponme la vacuna que sí funciona. Pues si tuviera que estar esperando la mía, ¿qué me dices? Pero ese es un buenísimo ejemplo. Vaya, la directora de CONACYT en la Cámara de Diputados nos dijo, así como estamos tú y yo sentados, dijo, la vacuna patria es la mejor vacuna del mundo. Madre mía, ¿no? O sea, vaya, primero llevamos 420 millones de pesos invertidos en una vacuna que aún no está. Segundo, no podemos terminar la fase 3 de investigación de esa vacuna porque ya no hay mexicanas y mexicanos susceptibles a que prueben esa vacuna porque o ya fueron infectados o ya tuvieron acceso a otra vacuna. Tercero, en este momento en donde la FDA ya no recomienda las vacunas monovalentes, es decir, las vacunas que se generaron con el virus de Wuhan en 2019, con el original, o que fueron progresando. Hoy dice, las vacunas que tendríamos que estar aplicando son las bivalentes, las de ARN mensajero, la Pfizer o la Moderna, que son las que ya traen la cepa Omicron, que es la que necesitamos para cuidarnos en este momento. Es decir, ya tendríamos que estar comprando esa en lugar de estar en ese discurso. Pero en ese contexto, aprobar esa ley de ciencias. Esta que es una ley que en lugar de realmente hacer una buena distribución de competencias entre entidades federativas, centraliza completamente todo. Lo centraliza en un CONACYT que se vuelve burocrático, de secretarías de Estado, en donde la participación de la comunidad académica, de los individuos, deja de tener voto, en donde en esta recentralización de las facultades, los estados y municipios, en donde por constitución son concurrentes en la actividad científica de nuestro país, prácticamente quedan en el limbo de qué participación van a tener. Y la estigmatización del sector privado, aunque uno no sepa más que eso de innovación, la santísima trinidad son universidades, empresas y gobierno, trabajando todos por la innovación. Salomón. Otra vez, volvamos a la vacuna. Si la vacuna de COVID se logra en un año, es un récord histórico, y fue por el Estado metiendo recursos, por la iniciativa privada que había avanzado a lo largo de mucho tiempo y las grandes universidades y centros científicos. ¿Qué falló con la vacuna patria? Pues los estados y el mundo organizándose, la vacuna patria, la vacuna de COVID, que pudiera llegar a los lugares más pobres como llegó a los países ricos, pero eso está fuera del triángulo sagrado
de la ciencia. En efecto, el sector privado queda casi expulsado de la ciencia en nuestro país. Hay mucho más que dialogar sobre esto. Preocupa enormemente cómo estamos terminando de por sí un periodo de sesiones legislativas ya complejo. Lo estamos terminando de una manera que puede ser ponerle la cruz y terminar con la ciencia en nuestro país, Leonardo. Muy bien, pues Salomón, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias. Nos vemos aquí la semana próxima. Claro que Pausa, sí. volvemos. Vamos con la información y el análisis. Me enlazo ahora, como todos los lunes, con la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván. Mi querida doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Qué gusto estar otra vez con tu auditorio. Hoy tenemos como un rosario de temas, ¿no? ¿Cuáles vamos a abordar, María? Mira, hoy tenemos como un rosario de temas con un triste hilo conductor, que es la falta de transparencia y la política de opacidad de este gobierno. Y voy a mencionar nada más 4 eventos de esta semana para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. La semana pasada tuvimos los viajes del secretario de Defensa, hechos públicos, no a través de transparencia, por supuesto, no a través de la ley de transparencia, sino a través de las filtraciones guacamaya y la organización de la información, de tal manera que pudimos ver gastos realmente inusitados y verdaderamente extravagantes. Poquito después, avanzada la semana, tenemos la denuncia de los robos de los bancos del bienestar, donde se reserva la información de cuánto dinero y cuántas sucursales han asaltado desde que los bancos están en funcionamiento. Se supone que es de seguridad nacional el no saber cuánto dinero han sustraído, cuando la verdad pues son robos ya pasados. No es que estemos pidiendo la estrategia de protección de los bancos ni nada por el estilo. Sigue la semana y viene el anuncio de la venta del avión presidencial a Tajikistán, también rodeada de una serie de falta de información reservada e inclusive de información engañosa, como decir que el avión se tuvo que vender más barato porque tenía una falla de origen que se dan cuenta justo ahorita que logran conseguir un precio. Y bueno, para rematar, por supuesto, toda la información o la falta de información de ayer y hoy sobre la salud del presidente, las malas respuestas de la comunicación del equipo del presidente, donde el vocero sale a decir que no es cierto que regresó a México, después sale un tuit de la cuenta del propio presidente a decir que sí se fue a México, y donde pues realmente tenemos muy poca información y pues les sorprende que haya especulaciones. Si vemos estos 4 eventos de manera sistemática, y déjame agregar uno más, la decisión de hoy de la ministra Loretta Ortiz de no permitir al INAI que funcione con 4 comisionados. Lo que tenemos en realidad es una política pública de opacidad, en donde se trata de no tener información, de darle información de muy baja calidad a los ciudadanos y que no haya posibilidad de exigir rendición de cuentas con respecto a sus actos. Es cierto, es un rosario de temas, pero que tienen este tristísimo hilo conductor. Sí, absolutamente. Oye, y bueno, se ha argumentado que hay países que no tienen INAI, y bueno, hay países que están muy bien organizados, tienen ley de archivos y todo lo demás, pero en el sistema, la norma ha sido ocultar información. Tú decías el caso de la salud del presidente, pues hay que recordar que nos enteramos también por guacamayas de su ingreso en el hospital. O sea, no es que nos lo hayan informado, y muchos otros temas nos hemos venido informando hemos venido conociendo aún en contra de la voluntad del gobierno, lo cual pues nos remite nuevamente a la definición elemental de democracia, que entre otras cosas contempla el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo y frente al pueblo. No hay manera de que se eluda ese componente, mi querida María. Así es. Mira, pones un ejemplo muy claro de países que no tienen el INAI. El más claro es Estados Unidos. No tiene un instituto de transparencia,
sí tiene una ley de transparencia que se llama Freedom of Information Act, muy anterior a la nuestra, pero lo que tiene es un poder judicial que funciona. Entonces, cuando y un una ley de ciudadano... archivos muy poderosa, ¿no? Ve y destruye un documento en Estados Unidos y una burocracia que los custodia. Aquí si el presidente les dice, trituren documentos, ¿quién va a decirle que no? Tenemos ahorita 2 presidentes, uno en funciones y un expresidente en la picota, por haber sustraído, ya no digamos destruido, por haber sustraído información clasificada como reservada, que evidentemente ellos como presidentes tenían la facultad de verla, el clearance le llaman en Estados Unidos, y es muy claro quién tiene el clearance para ver qué. Pero por haberla llevado de sus oficinas a sus domicilios particulares, hoy están siendo investigados el presidente Biden y el expresidente Trump. Entonces, sí tenemos un problema en la forma en la que el Estado mexicano está dando pasos agigantados en reversa en materia de transparencia y acceso a la información. Y decir que la mañanera es un ejercicio de transparencia, la verdad es que es un insulto a cualquier ciudadano, en donde en ninguna democracia es aceptable equiparar propaganda con información y con acceso a documentos del gobierno. Sí, y aunque fuera la más transparente o dieran la máxima información, pues el presidente se va a ir en 24, supongo, mi querida María. Entonces, el que llegue no necesariamente tiene mañanera, aún con un argumento irónico, le dirían, presidente, su insustituible mañanera dejará de existir cuando usted ya no sea presidente y esté en su rancho. Por tanto, tenemos que tener instituciones funcionales. Dicho sea con todo el recochineo y la ironía del mundo, mi querida María. Así es, en esa circunstancia estamos, y estamos realmente, creo que debemos de estar conscientes del daño que se le está haciendo a nuestra democracia. Ya, pues tomo nota de eso. ¿Algún apunte más, mi querida María? Nada más, además de tener la tristeza de tener que decirlo. Muchas gracias. Cuídate mucho. La doctora María Marván, para fortuna nuestra, todos los lunes en este espacio. Y bueno, pues da a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores que avanzan las medidas de colaboración en servicios de protección consular entre México y Estados Unidos. Se revisaron los avances alcanzados en acceso consular, asistencia a desastres naturales y también asuntos de la infancia, así como las visas H2. Se prevé llevar a cabo una reunión anual del diálogo consular en octubre de este año en precisamente la Ciudad de México. Y bueno, pues otro de los temas que genera mucha curiosidad, no le perdemos por supuesto de vista el compás a la información. Nos habían dicho que las reuniones para evaluar el tema del fentanilo iba a ser cada semana, ¿no? Íbamos a decirnos hacia dónde se movía efectivamente este importante asunto del fentanilo. Emiliano Rupra, director y también escritor de Nómadas, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Oye, ¿qué imágenes más bonitas y qué elemento más sugerente? Hemos visto flamencos, hemos visto, en fin, distintos, por supuesto, mariposas monarcas migrar, que al mismo tiempo tiene un significado profundamente humano en estos tiempos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea que alienta Nómadas? Emiliano. Creo que la idea de Nómadas es pues dar luz, explicar que México es un puente, un santuario inmensamente importante para estos viajeros migratorios desde Canadá hasta Sudamérica. Es hablar de los santuarios, de la importancia de la naturaleza en este país. Ellos migran porque buscan efectivamente su supervivencia. Todos nos hemos familiarizado un poco con las mariposas monarca, ¿no? Esta idea de cómo son varias generaciones que vienen a México a sobrevivir, pero el mensaje también es que requieren de santuarios, espacios donde poder, digamos, cumplir esa proeza, Emiliano. Claro que sí, es sumamente importante proteger los pocos espacios, reservas naturales que nos quedan, no solo porque nos dan aire, agua y todos los recursos naturales para sobrevivir, pero también porque son los últimos santuarios para estas especies magníficas que nos visitan cada año.
Oye, ¿cómo filmaste eso? Digo, hay imágenes espectaculares y no debe ser fácil. En fin, uno las ve y dice, bueno, son preciosas. Bueno, ahí estamos viendo, son flamencos. Fíjate, qué cosa tan bonita. Pero hay imágenes submarinas, hay otras aéreas. En fin, cuéntanos un poco de la complejidad que tiene presentar un documental con esta calidad. Emiliano. Pues cada especie tiene su reto. Por ejemplo, los murciélagos se tienen que filmar con una luz especial para no afectar sus anidaciones. Las ballenas se tienen que filmar con equipo subacuático. Las tortugas también se tienen que filmar con ayuda de biólogos para no afectar su anidación, su comportamiento. Cada especie que se filmó con ayuda de biólogos y fotógrafos especializados. Es un trabajo, por supuesto, de enorme calidad que ha recibido reconocimiento internacional y ahora mismo tenemos oportunidad de verlo en la Cineteca, Emiliano. Sí, se ve en la Cineteca hasta creo que el 1 de mayo a las 6:30 todos los días. Oye, y después subirá, supongo, a televisión, ¿no? Esperemos que sí. Ahorita está en el canal Smithsonian. Y vamos a ver hacia dónde va Nómadas, pero estamos felices que se vea en la Cineteca. La música es también muy bonita. La música de Leo Heiblum y Jacobo, dos gran compositores mexicanos que trabajaron con nosotros a través de un año para darle ese sonido espectacular, esa composición única. Ya. Oye, ¿y qué reconocimientos internacionales ha tenido? Pues fuimos nominados por un Emmy, ganamos varios festivales en todo el mundo, desde Corea a los Estados Unidos. Se ha visto mucho, o sea, estamos muy, muy felices con cómo se ha recibido la película. Oye, tú a pesar de ser tan joven has tenido ya un largo rodaje, ¿no? En televisión, en el rodaje de documentales especializados en grandes cadenas internacionales. Sí, de hecho empecé en National Geographic, después trabajé en Discovery Channel muchos años, filmado en 30 países, pero te aseguro que pocos países tienen la biodiversidad de México. Por eso nos concentramos en hacer una película completamente basada en las especies de México y realmente no cubrimos ni el 2% de las especies migratorias. ¿Y eso que estamos viendo ahí, que es el sótano de las golondrinas o qué es? Ah, bueno, y ya cambiamos la imagen, pero se ven los murciélagos, en este caso estamos viendo ahora las mariposas monarcas. No, y vive Dios, sé que somos un país que tiene un capital natural. Fíjate que Conavio nos ayudó a entender esto, no solamente la enorme variedad de la biodiversidad que tiene nuestro país, sino la necesidad de tener esos santuarios, esos espacios donde todas esas especies y toda esa biodiversidad se pueda reproducir, Emiliano. Absolutamente, absolutamente. Es esencial entenderlo, no se puede proteger lo que no se conoce y no se puede reconocer lo que no se ve. Entonces es importante empezar un diálogo en base a películas como esta y espero que se inspiren varios otros cineastas en documentar lo que tenemos. Muy bonito. Bueno, pues Emiliano, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias, Emiliano Rupra, escritor de Nómadas, una película, ya veía usted el corto. En este caso tenemos, bueno, pues esta situación, por supuesto, de enorme relevancia. Bueno, me dicen que tenemos ya a Leida Lavés, diputada de Morena. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Leonardo, a tus órdenes. Oiga, nos queda poco tiempo, pero el tema lo merece. Hace unos días platicábamos con la ministra Sánchez Cordero de la importancia que tiene para todos avanzar en materia de justicia cotidiana, que la vida pueda cambiar para la gente. En este caso, este Código de Procedimientos Civiles y Familiares avanza en San Lázaro, diputada. Sí, estamos muy contentos. El día de hoy le estamos dando al país un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde se homologaron los procedimientos en materia de propiedad privada, relativos al cumplimiento o rescisión de contratos, como los arrendamientos, compraventa, prestación de servicios, las sucesiones del patrimonio de personas fallecidas, la tutela, la donación de alimentos, guardia y custodia,
las del Estado Civil, entre otras muchas. Yo creo que... Lo que tiene que ver con la vida cotidiana del ciudadano. Exactamente, todos los litigios que tienen que ver con la vida cotidiana de el 70% de los juicios que se liberan a nivel nacional. Entonces, esto fue un trabajo arduo de 10 meses de interacción entre el Senado de la República, Cámara de Diputados, en una modalidad que se le conoce de conferencia. Se citaron expertos en la materia, la propia Comisión Nacional de Tribunales de todo el país elaboró una propuesta de iniciativa, se invitaron académicos, a la Barra Mexicana de Abogados, que de hecho interpuso un amparo por la omisión legislativa de la emisión de este código. Sí, se cortó, ha leído a la vez. Bueno, pues es un tema de enorme relevancia en el que profundizaremos. Es muy relevante ver cómo pues hay discusiones en donde dicen reformas que benefician al poder, la del Plan B, por ejemplo, del INE. Pues era una cosa que el Ejecutivo quería para poder tener un mayor control sobre los órganos electorales, otras que tienen que ver con ámbitos lejanos a los ciudadanos, pero en este caso esto tiene que ver con su vida cotidiana, ¿no? Con los temas, con los litigios que tiene el ciudadano común y en consecuencia pues se espera que esta reforma a leyes de justicia cotidiana tenga en este caso un mayor aprecio de la gente por, en este caso, los temas judiciales, la resolución de conflictos, que es un tema central en cualquier democracia. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, le agradezco su preferencia, siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.